puedas recibir tu milagro. Y no quisimos poner transmisiones de milagros porque a veces encasillamos los milagros a las cosas, a los portentos de Dios, a las maravillas, a las cosas sobrenaturales, porque lo encajonamos en lo que no se puede realizar. Pero un milagro, para una persona, un milagro puede ser recibir el pan de ese día, cuando para otra persona no lo es porque lo puede comprar. Entonces, estamos hablando de tu bendición, pero estamos hablando también de aquellas cosas que vos necesitas y que para vos son imposibles conseguir. Nosotros una vez recibimos un milagro, recibimos un giro postal con el dinero justo para una cuota que teníamos que pagar ese día. Nunca supimos de dónde vino ese giro, pero ese dinero llegó ese día, esa cantidad exacta de dinero, y no sabemos de dónde. A lo mejor otra persona tenía esa cantidad de dinero, así que para ella no era un milagro, pero para nosotros fue un milagro. Y así podríamos contar cientos de milagros, pero yo quiero animarte a que le creas al Señor por tu milagro, porque Dios es un Dios de milagros, es un Dios de maravillas, es un Dios que te lleva a tener experiencias milagrosas con Él, que te lleva a tener experiencias sobrenaturales con Él, porque Él quiere que le conozcas. Y para conocer a un Dios sobrenatural, tenés que conocerlo de manera sobrenatural. Así que por eso yo quiero que leamos en San Juan, capítulo 17, San Juan, capítulo 17, versículo 11. Algo de lo que el Señor estaba consciente y que a veces los hijos de Dios no estamos conscientes. Hoy quiero hablar, no es una gran exposición que tengo para hacer, pero sí quiero animarte a que vivas una vida sobrenatural. Si sos un cristiano, un hijo de Dios nacido de nuevo, si tenés el ADN del cielo, y si sos un cristiano pentecostal, no podés vivir una vida ordinaria, no podés vivir una vida común, tenés que vivir una vida sobrenatural, porque es posible vivirla y porque es lo que Dios quiere para sus hijos. Mirá lo que dice San Juan capítulo 17, versículo 11. Y ya no estoy en el mundo, dice el Señor mientras oraba por sus discípulos, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros somos uno. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. Amén. A los que me diste, yo los guardé. ¿Qué es lo que hace el Señor con vos? Te guarda. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Dios te quiere gozoso. Amén. Decí conmigo, Dios me quiere gozoso. Yo les he dado tu palabra, el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Dice el versículo 14, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, repite el versículo 16, como tampoco yo soy del mundo. Si algo tenemos que tener claro, es que si bien estamos en este mundo natural que ven nuestros ojos, no pertenecemos a este mundo natural. Pertenecemos a un mundo que es diferente, a un mundo que está y que es tan real como el que vemos, y se llama mundo sobrenatural o mundo espiritual. Y ese es el mundo en el que tenés que moverte. Pablo no en vano decía a los tesalonicenses, andad como hijos de luz. ¿Qué significa eso? Que pertenecemos al mundo de la luz. Como dice 1 Pedro, fuimos quitados del reino de las tinieblas y trasladados al reino de la luz. Ahora, ¿por qué vivimos en tinieblas? ¿Por qué seguimos empecinados en tener nuestros ojos tapados? ¿Por qué seguimos empecinados en tener nuestros oídos tapados? ¿Por qué seguimos empecinados en tener nuestra mente atada, como decía Ezequiel, con vendas mágicas que no nos permiten entender la palabra de Dios? Porque no nos hemos entrado
en el mundo espiritual. Hay un mundo espiritual que está esperando que vos incursiones en él. Hay un mundo espiritual que está esperando con miles de bendiciones para que vos las puedas tomar porque son tuyas y de nadie más. Yo no quisiera ir al cielo un día y encontrarme con un montón de paquetes que están allá que no sirven para allá, porque son para acá. Y que tenga que hacer una profunda limpieza en mi casa del cielo porque no he aprovechado las bendiciones de Dios que estaban allá y que eran para mí en la tierra. Yo quiero contarte cómo hacemos para obtener esas bendiciones espirituales. En este tiempo, porque creo que todos hemos aprovechado la cuarentena para hacer un poco de limpieza en nuestra mente también, para hacer un poco de, ¿cómo se diría? Retrospectiva, ¿está bien así dicho? Retrospectiva. O introspectiva. O introspectiva, exactamente, esa es la palabra. Un poco de introspectiva y mirarnos hacia adentro. Y cuando uno se quiere analizar en esa introspectiva, tiene que hacer retrospectiva también, porque tiene que mirar un poco hacia atrás y ver el curso de su historia. Y cuando yo me puse a analizar esto en este tiempo, podríamos decir como dijo el salmista, tú que me has hecho ver muchas angustias y males, volverás a darme vida, o has vuelto a darme vida. Hemos vivido muchas situaciones, y digo hemos porque la mayoría de las situaciones la he vivido acompañada, al principio con mi familia, después con mi esposo. Uno no vive solo, ningún hombre es una isla, dice. Así que cada uno hemos vivido experiencias que las hemos vivido acompañada. Miraba un poco en mi historia, en mi hoja de historia, que creo más o menos es la que tiene el Señor allá en el cielo, en mi hoja de vida. Y yo pensaba, yo he tenido una vida sobrenatural, hermanos, y yo doy gracias a Dios por eso. Y yo quiero que tengas una vida sobrenatural. Yo quiero que entiendas de qué se trata una vida sobrenatural. Como dije hoy, para muchos los milagros pueden ser cosas que para otros no lo son. Y a lo mejor una vida sobrenatural para uno no es lo que es para el otro. Pero empezando por el principio, yo tengo a mi mamá acá a la derecha que no me va a dejar mentir. Yo debo haber tenido unos 4 o 5 años porque estaba en la clase de párvulos, es decir, la clase que corresponde a la edad de los niños de jardín. O sea que tenía menos de 6 años, cuando el Señor me bautizó con las lenguas, con el Espíritu Santo. Creo que no miento. Y agradezco al pastor de mi infancia, porque el pastor de mi infancia ponía un empeño en que los niños recibieran el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es lo que te hace vivir una vida sobrenatural. Y a lo mejor no te das cuenta en el momento, pero cuando pasan los años mirás para atrás y decís, si yo no hubiera tenido al Espíritu Santo en ese momento de mi historia hubiera sido diferente. Debería ir más atrás y decir que fui sobreviviente de un aborto, ¿no? Ya muchos conocen la historia, que puedo contarla porque es también testimonio de mi mamá, que me iban a abortar y por milagro mi mamá se descompuso y entonces yo no fui abortada. Entonces ya de ahí tenemos una vida sobrenatural. Pero quiero llegar más adelante y al recordar que entre los 4 o 5 años yo recibí el Espíritu Santo, hablando en lenguas, yo recuerdo ese día como si fuera hoy. Recuerdo que todo lo que podía hacer era decir una palabra en lengua y llorar. Y lloraba mucho. No sabía por qué estaba llorando, pero yo lloraba y hablaba una palabra en lengua. Y los pastores estaban arrodillados al lado nuestro de los niños de la clase párvulos, orando por cada uno de nosotros. No fui la única que de esa edad que recibió las lenguas ese día. Como a los 10 o 9 o 10 años, volví a ser renovada en un campamento de familia con las lenguas. Y después de ahí en adelante creo haber hablado en lenguas toda mi vida. Lo que me ha fortalecido y me ha llenado. Pero hubo una ocasión, de la que yo te conté hoy en un pequeño vivo, en la que el Señor nos llevó a 3 jóvenes de la iglesia, 3 mujeres jóvenes de la iglesia, y nos sorprendió con algo que no hubiéramos imaginado, con algo que no esperábamos y que no habíamos pedido. Porque esto también es lo tremendo, cuando uno no pide, pero Dios te marca, te sella
porque tiene un propósito con eso. El Señor cuando te trae una experiencia sobrenatural, no es ni para que sea para el momento, porque eso va a trascender en tu vida, ni tampoco es para que tengas algo para contar. La experiencia que Dios te manda es porque en un modo muy significativo te va a servir el resto de tu vida. Tenía 17 años, porque fue antes de ir al instituto, y la iglesia de Pehuajó, que pastoreaba ya mi papá, el pastor Vanegas, estaba viviendo un momento de un avivamiento espiritual. Había salvación, como en el libro de los Hechos. El Señor añadía cada día a los que iban a ser salvos. Había manifestación del Espíritu en cada reunión. Había milagros en cada reunión. Había llenura del Espíritu Santo en cada reunión. Así que estuvimos en una reunión de mujeres ese día. Y habíamos recibido mucho del Señor. Entonces los varones llegaron, los hermanos, porque lo que quería la gente en ese tiempo era estar en la iglesia. Era un sábado. Así que los hermanos vinieron como a buscar a sus esposas, ¿no? Con la excusa de buscar a sus esposas, vinieron a la iglesia. En ese momento la iglesia era dos salones que se habían abierto en la mitad, 2 habitaciones, y era una iglesia larga y finita, les llamamos después la iglesia chiquita, en adelante. Los hermanos vieron tal presencia de Dios en esa reunión que dijeron, nosotros nos vamos a quedar, era de noche, pero nos vamos a quedar de vigilia. Así que los hermanos, los varones de la iglesia, se quedaban en vigilia en la iglesia. Entonces, había una hermana joven, amiga mía en ese momento, bueno, que sigue siendo, pero en ese momento era joven igual que yo, ahora ya no somos jóvenes, que no quería ir a dormir sola a su casa con una bebé, porque su esposo se quedaba ahí. Así que decidimos con otra amiga, Laura, que hoy es mi cuñada, ir a la casa de Norma para quedarnos a dormir con ella y acompañarla y cuidarla esa noche, para que no estuviera sola. Los hermanos estaban orando en la iglesia, estaban de vigilia, y nosotras las 3 hermanas, amigas, fuimos a la casa de Norma. Norma preparaba la comida y la bebé se había dormido, la acostamos en la habitación y entonces fuimos a la cocina a las 3, nos sentamos y estábamos algo inquietas las 3. Algo raro estaba pasando. Me gustaría un día hacer un vivo con Laura y Norma y que contáramos, porque seguramente ninguna lo vivió exactamente igual. Pero yo voy a contar mi parte. Algo estaba pasando, yo sentí algo raro. Después me di cuenta con el tiempo que lo que yo estaba experimentando en ese momento era una lucha, percibiendo la guerra espiritual que había en el aire. Porque cuando el Señor te va a dar algo, el diablo no quiere que lo recibas. Pero no nos vamos a adelantar, eso va a ir más adelante. Así que yo me quedé un poco sentada ahí pensando qué es lo que está pasando. Encima tenemos que estar toda la noche acá, ¿qué es lo que pasa acá? Norma sirvió la mesa, nos sentamos a comer y Norma me dice, orá por los alimentos. Oré por los alimentos y cuando termino de orar por los alimentos, a Laura se le cae el tenedor y cuando suena el tenedor que se le cae a Laura en el suelo, yo empiezo a sentir algo en el oído. Entonces yo dije, tengo algo acá, le dije a Norma, y Norma dijo, yo también, y Laura se levantó de levantar el tenedor hablando en lenguas y empezamos a escuchar esto. Yo quiero que me permitas. No es exactamente esto, pero hoy estuve recopilando algunos sonidos para que vos puedas escuchar lo que escuchamos ese día. Es tan parecido. Yo sé que si Laura o Norma escuchan esto van a decir, es cierto, es muy parecido. A ver si sale. Sí, eso.
quise que lo escucharas hasta el final porque así terminó también. Así empezó, muy lento, y así terminó. Si te pones a buscar en YouTube, esto se llama el shofar, o shofar. Es un cuerno que se toca en Israel, y fue el cuerno que tocaron los israelitas cuando marcharon alrededor de Jericó para que las murallas cayeran. Nosotros empezamos a escuchar lo que yo siempre dije, bocinas. Yo imaginaba bocinas. Cuando escuché hace unos 6 o 7 años el shofar, yo dije, es eso lo que escuchábamos. Porque era una majestad, ¿no? Esto debe ser multiplicado por 100 o por 1000 lo que nosotros escuchábamos. No se escuchaba un cuerno, 4 como pude poner yo aquí, se escuchaban cientos, parecían bocinas y uno parecía que se expandían, que había un campo lleno de personas haciendo ese sonido. En el medio de ese sonido se escuchaba una voz tan profunda, varonil, que decía, Santo, 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 Cristo viene. Gloria y si querés, acompáñame a Apocalipsis capítulo 4, y vamos a ver cómo lo mismo está aquí en Apocalipsis capítulo 4, versículo 8, y lo mismo está en Isaías, si querés podés verlo en tu casa, Isaías capítulo 6, versículo 1 al 4, pero capítulo 4 de Apocalipsis, versículo 8 dice, y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, eran querubines, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Escuchábamos estas palabras y escuchábamos la frase Cristo viene con una voz tan profunda que yo muchas veces comparé con la voz, los que conocieron a mi hijo Pedro, él tenía una voz muy profunda y muy de locutor, y más o menos era así la voz, pero mucho más poderosa que la de un ser humano. Era como una tremenda, una voz que estuviera en un nivel muy alto de parlantes o de bocina. Cuando escuchamos esto, cuando empezamos a oír este sonido, nos miramos las tres y las tres estábamos escuchando lo mismo, y Laura lo único que hacía era hablar en lenguas, porque ella había recibido, si no me equivoco, ese día o en la misma semana al menos, había recibido las lenguas. Entonces, en cuanto dijimos, ay, estamos sintiendo algo, ella se levantó del piso diciendo, Cristo viene, y empezó a hablar en lenguas y no paraba. Y teníamos miedo que nos escucharan los vecinos, era toda una locura. Salimos al patio, por la puerta de la cocina, salimos al patio a ver de dónde era eso, y nosotros percibíamos que venía del cielo, que del cielo venía ese sonido majestuoso, increíble. Dijimos, ¡Cristo viene! Así que agarramos la nena, serían las 11 de la noche o quizás más. Agarramos la nena, que era un bebé, y salimos por el medio de la calle, estábamos a 5 cuadras de la iglesia, y íbamos por el medio de la calle alabando a Dios, y Laura iba a los gritos diciendo Cristo viene, amén, Cristo viene, y hablando en lenguas. Fue, hermanos, una experiencia sobrenatural impresionante y desastrosa, porque si yo hubiera sabido de qué se trataba, tal vez hubiéramos tenido más tiempo con el Señor en ese lugar, pero evidentemente era el propósito de Dios. Llegamos a la iglesia y estaban todos orando, y mi papá no, porque mi papá trabajaba, así que él se había acostado. Así que yo fui, lo desperté y le dije lo que había pasado. Y mi papá estaba medio dormido y me dijo, bueno, después hablamos. ¿Cuál era el problema, hermano? Yo estaba muerta de miedo. Y después yo decía, ¿cómo puede ser que si es algo de Dios yo tenga miedo? Pero si lees en el libro de Daniel, capítulo 9, amén. Gracias, Señor. Cuando viene el ángel para hablar con Daniel, Daniel cae al suelo muerto de miedo de lo que estaba viendo. Es algo sobrenatural, hermano, algo que no has visto en tu vida. Y bueno, estábamos muy
como confundidas las tres y dijimos nos quedamos, aunque sea reunión de varones, nos quedamos de vigilia. A la bebé la acostó, la mamá la acostó con los pastores y nos fuimos con los hermanos de vigilia. Entonces estaba mi hermano Carlos y cuando les contamos los hermanos lo que habíamos vivido, mi hermano Carlos dice, ustedes lo que escucharon fue la adoración celestial. Así que cuando yo escuché eso dije, ¿por qué no nos quedamos? Pero esto fue lo que oímos, hermano, la adoración celestial. Esto que leemos en Apocalipsis capítulo 4, versículo 8, está sonando hoy en el cielo. Gloria a Dios. Todo el tiempo los ángeles adoran al Señor. Yo no sé si tendrán arpas, tal vez también tengan arpas como a veces los dibujan, pero que tienen sofá, tienen sofá. Porque eso era lo que nosotros escuchábamos. Ese sonido estruendoso de bocinas y una voz que parecía salir de en medio de todas esas bocinas diciendo, Santo, 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 Cristo viene. El mundo espiritual es real. Amén. No porque me lo hayan contado, sino porque yo escuché lo que pasa en el mundo espiritual. No lo vi nunca. He visto ángeles, he visto demonios, pero nunca vi esa adoración celestial, pero la oí y parece que la ves. Cuando lo oís, parece que lo ves. No necesitas verlo con estos ojos porque lo estás viendo con el espíritu. Así que no lo vi con estos ojos, pero lo vi en el espíritu. Millones de ángeles tocando cuernos, mientras otros ángeles adoran a Dios y anuncian el regreso de Jesucristo a la tierra. ¿Viste los sonidos que se escuchan por ahí alrededor del mundo? Yo cada vez que lo escucho recuerdo el sofá y recuerdo la adoración celestial. Creo que son como ventanas que se abren en el cielo y le están diciendo a las personas, lo que hay ahí abajo no es todo lo que hay. Hay algo por encima Amén. de todo Gloria a y Dios. es a donde vamos. Ese mundo espiritual es al que vos perteneces. Ese poder que hay en ese mundo espiritual es el que te pertenece. Es de donde vos procedés, porque tu naturaleza ahora es espiritual. Tu naturaleza ahora tiene que ver con ese mundo. Ahora, ¿por qué quiero contarte esto? Porque esto me pasó alrededor de casi 50 años, poco menos. Mejor dicho, casi 40 años, un poco menos de 40 años. Pero desde que yo tuve esa experiencia es la que me ha sostenido en todos los momentos más difíciles de mi vida. En los momentos de duda, como tienen todos los jóvenes, adolescentes que nacen en el Evangelio, en algún momento dicen, ¿esto será así? O yo lo estoy creyendo porque me lo contaron, me llevaron a la iglesia y tuve que creer esto y tuve que aprender esto. A mí también me pasó, yo también lo pensé, yo también me preguntaba, pero desde que tuve esa experiencia, todo lo que tenía que hacer era recordar esa experiencia sobrenatural. Cuando Amén. hemos vivido momentos de difíciles, de necesidades, de dolores, lo que me ha sostenido ha sido esa experiencia. Yo sé que estoy en medio de esa adoración celestial. Estoy en medio de esa adoración celestial. Estoy ahí todavía. Porque lo único que ocurrió esa noche fue que el Señor abrió nuestros oídos para que pudiéramos escuchar y entender dónde estábamos colocados. Y para eso podés leer el libro de Efesios capítulo 1 y entender dónde están tus bendiciones, todas las bendiciones espirituales que tenés en Cristo. Amén. Y si las tenés en Cristo, vos también estás en Cristo. Amén. Colosenses capítulo 3, lee Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 3, y ahí te dice, ¿dónde está Cristo? Está a la diestra del Padre, y ahí estás sentado vos con Cristo. Y ahí en la diestra del Padre es donde se escucha esta adoración celestial. Vos estás en medio de esta adoración celestial. Y si vos te estás preguntando, ¿esto será cierto? El Señor puede hacer que escuches también esa adoración celestial. Decirle, Señor, yo también quiero algo para mí. Porque no soy la única. Y ha habido millones de personas alrededor del mundo que han tenido esta experiencia y experiencias aún más asombrosas. Porque pertenecemos a un mundo sobrenatural que sojuzga este mundo natural. Y yo quiero que entiendas esto, porque hoy en el mundo natural están pasando cosas terribles. Cosas que se nos salen de las manos. Cosas que nadie puede controlar. Los gobernantes no pueden controlar lo que está ocurriendo en el mundo. Los médicos no pueden controlarlo, los científicos no pueden controlarlo, la gente con dinero no puede controlar lo que está pasando porque es incontrolable.
pero hay alguien en los cielos que está en control de todo. Gloria a Dios. Que tiene absoluto control de lo que está ocurriendo aquí en la tierra. Y vos tenés que empezar a vivir plantado en ese lugar celestial. ¿Cómo hacemos para obtener las bendiciones que están ahí, donde está la adoración celestial? Mateo 16, 19. Mateo 16, 19. El Señor le dice a Pedro, tú eres Pedro, Mateo 16, 19. Le dice, a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Y el Señor le dice a Pedro, a ti te daré, pero en un sentido figurado, mientras hablaba de la iglesia. Porque primero dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia y ni las puertas del Hades prevalecerán contra ella. Así que en ese momento Pedro estaba representando a la iglesia. Y una seguridad de eso la encontramos en el capítulo 18 de Mateo, versículo 18, que dice, de cierto os digo, o mejor dicho, mejor leamos del versículo 17. Si no lo oyeres a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, está hablando de la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra, está diciendo la iglesia, será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Tenemos llaves. Amén. Si hay llaves, hay candados o cerraduras que solamente se abren cuando se usan las llaves. En el mundo sobrenatural del que vos sos parte, hay llaves que deben ser usadas para abrir los lugares donde está la abundancia de Dios para tu vida. En una oportunidad tuve un sueño. Estábamos buscando para comprar aquí un terreno, o sea, hace más de 10 años. Y en el sueño el pastor me llevaba a ver un local para comprar. Entonces, él me hacía mirar, como hacíamos siempre, por la ventana, el vidrio, y me decía, pero tengo la llave. Así que abríamos la puerta de ese local, y era un local muy chiquito. Y entonces yo le decía al pastor, Oscar, esto es muy chiquito. No me gustaba. Entonces él sacaba un manojo de llave y me la daba a mí, y entonces yo iba abriendo una puerta, abría esa puerta y había un montón de vasos de cristal y copas apiladas, y había candeleros de plata. Y abría otra puerta y había otro montón de vasos y de candeleros. Y abría otra puerta y había otro montón de vasos y de candeleros. ¿Te estás ubicando? Los candeleros son las iglesias y los vasos somos nosotros, las personas. Hay que usar la llave. Hay que usar la llave, y la llave es la oración. Amén. Esto ya lo sabemos los hermanos del Centro Cristiano Esperanza, porque no sé dónde dejé la llave que tenía roja, la había buscado para mostrártela, pero te llevaste una llave, ¿te acordás? Una llave de cartulina roja. Algún día la vamos a hacer más elaborada para que te la lleves, porque hermano, nada se logra si no hay alguien que ore, y todo se logra cuando alguien ora. Denme a un hombre de oración, dijo Moody, y voy a mover el mundo. Amén. Hermano, haciendo alusión a aquello que dijo, creo que fue Einstein, denme una palanca y moveré el mundo. Creo que fue Einstein o alguien así, pero nos importa más lo que dijo Moody. Moody dijo, denme un hombre de oración y moveré el mundo. Hermano, si vos querés las bendiciones espirituales, no hay varita mágica. Hay un mundo espiritual, pero no hay varita mágica, hay oración. Amén. Amén. Cuando vos te metés en la oración, en el ayuno, en la búsqueda de Dios, en tener horas de oración, en pasar noches de oración, cuando vos te metés en eso, porque el Espíritu Santo te llama a que te metas en eso, entonces vas a empezar a ver las puertas de los cielos abiertas.
Algunos dicen que Dios abra las ventanas del cielo. Dios ya abrió las ventanas de los cielos para vos. Vos tenés que abrir tus ventanas ahora, tenés que usar tus llaves. Vos no vas a ir a ningún lugar que diga, acá en esta iglesia hay cielos abiertos y vas a salir bendecido solo porque supuestamente sobre esa iglesia están los cielos abiertos. Los cielos abiertos están sobre las iglesias que oran. Amén. Pero si vos vas a una iglesia que ora, te van a enseñar a orar para que abras tu propio cielo. Lo que desates en la tierra va a ser desatado en el cielo. Lo que ates en la tierra va a ser atado en el cielo. No hay otra manera, no hay un mundo mágico, como muestran ahí en los dibujitos animados. No hay un mundo mágico. No existe la casa de Mickey Mouse. No existe la herramienta de los churros que te va a dar lo que necesitas. Lo que vos necesitas es la oración. Amén. ¿Sí? Escuchan ahí el pastor que se lamenta porque no hay unos churros. Hermano, lo que necesitas es orar. El Señor no es el genio de la lámpara, que limpias la lámpara y aparece y te da los 3 deseos. El Señor no viene para eso. Y no estamos tratando de que interpretes eso cuando decimos recibí tu bendición. Estamos tratando de que interpretes y que tengas la clave para vivir una vida de victoria. Amén. Una vida sobrenatural. Una vida que te pase lo que te pase, vos seguís siendo el hijo de Dios que sos, seguís con la cabeza alta, siendo en el mundo espiritual el león que sos. Amén. Porque si mi hermano Jesucristo es el león de Judá, entonces yo tengo que ser un león también. No sé si de Judá, pero soy un león. El león de Azul somos nosotros. Amén. Gloria a Dios. Hermano, eso es lo que sos en el mundo espiritual. Levantá la cabeza. Había un coro viejo que cantábamos, estoy con las reminiscencias hoy, y decía, hermano, alégrate, eres hijo del rey. Amén. Tu cabeza alza ya, eres hijo del rey. ¿Cómo vivas acá? Algunos creen que son hijos del rey para vivir como reyes. Y no tiene nada que ver con eso, porque vos podés estar comiendo arroz y si tenés suerte con huevo frito, pero seguís siendo el hijo del rey que sos. Gloria a Seguís Dios. teniendo todas las bendiciones que hay con Cristo en los cielos. Y eso es lo que tenés que buscar. Las bendiciones espirituales se arrebatan de manera espiritual. Y la manera espiritual de arrebatarlo es por medio de la oración. Todo lo que ates en la tierra va a ser atado en el cielo. Todo lo que desates en la tierra va a ser desatado en el cielo. ¿Cómo atás? ¿Cómo desatás? En oración, sobre tus rodillas, en el lugar secreto. Cuando lo único que podés hacer es ser sincero con Dios porque no hay nadie más que te escuche. Al único que le podés decir tu verdad es a Dios. Y cuando vos podés estar en ese lugar secreto, las puertas se empiezan a abrir. Los cerrojos, si no encontraste las llaves, se rompen y se deshacen porque el Señor es el que obra por vos. Él va Amén. delante tuyo. La primer clave para poder desatar en el mundo espiritual las bendiciones y atar toda maldición que haya sido dada contra vos. Porque vos sabés, creo que tenés claro a esta altura ya, una de las claves para que puedas atar y desatar en el nombre de Cristo, la encontrás en Mateo capítulo 7, versículo 7. Dice, pedid Y se os y dará. se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Eso es así tan sencillo. Siempre estuvo ahí. Y sí, siempre estuvo ahí. Porque es la clave del reino. Porque Dios no oculta nada. Dios no se guarda nada para nadie. Todo lo que vos tenés que saber está en la palabra de Dios. Y si algo no lo entendés, el Señor te dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero no porque no lo conozca nadie. Porque vos necesitas esa comprensión espiritual para entender la palabra de Dios. Y cuando vos clamás a Dios y le pedís, la palabra de Dios dice, pedid y se os dará. Es así de simple. No necesitas sajarte el cuerpo como hacían los sacerdotes de Baal. No necesitas hacer sacrificios, ni rezar 15 Ave Marías o Padre Nuestros. Si vos conocés a Dios y te acercás a Dios por tu propia voluntad y le pedís a Dios, Dios te va a dar. Nadie más puede acercarse a Dios con esta libertad que sus hijos. Y por eso yo te invito hoy a que seas un hijo de Dios, a que te animes
a ser un hijo de Dios, a que pruebes con ser un hijo de Dios. La primera clave es pedir, la segunda clave es insistir. Tenés que insistir, porque a veces no recibís de una, así, todo lo que estás esperando, pero tenés que seguir insistiendo. Dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 18, versículo 1 al 5, está ahí la parábola de la viuda y el juez injusto. La viuda iba a un juez injusto, y lo menciona así en la parábola Jesús, porque injustos somos todos los seres humanos. Entonces así fue la viuda al juez injusto y le decía, haceme justicia, haceme justicia. El juez estaba cansado, era una viuda, no le iba a pagar nada. Así que ¿para qué se iba a levantar a hacerle justicia? Pero la viuda insistió y le ganó por cansancio al juez. Así que el juez se levantó y le fue a hacer justicia. Nosotros, sí, y el Señor dijo, si esto hace un juez que es injusto, ¿qué no hará vuestro Padre que es justo? Así que cuando vos no recibís la respuesta a la oración, ¿qué tenés que hacer? Seguir orando. No hay otra clave, no hay otra clave. Había una persona que me decía, pero pastora, yo ya he orado. Bueno, hay que seguir orando. Porque esa es la clave, es así de sencillo. No compliques la cosa. La oración, todo se basa en la oración. Amén. Absolutamente todo. Recibís a Jesús por medio de una oración. Recibís sus bendiciones por medio de una oración. Te acercás a Dios por medio de la oración. Si no orás, si no estás dispuesto a orar, si no estás dispuesto a pagar el precio de la oración, no vas a recibir nada. ¿Sabés qué es lo primero que hago en la mañana? Justamente lo que no me gusta hacer. Me pongo a orar. Porque a la carne no le gusta orar. ¿A quién dice, ay, yo estoy maravillada, no quiero levantarme de la... Sí te pasa después, no te querés levantar de la rodilla, pero el momento de ir a orar, siempre hay otra cosa. Siempre hay otra cosa. Entonces yo ni siquiera desayuno. Me levanto, me lavo la cara, me cambio y me voy a orar. Me pongo a orar porque sé que si lo dejo para después no lo hago más. Y una vez que te arrodillaste no te levantás más de tus rodillas. Lo primero que tenés que hacer es orar. Gloria a Dios. Lo último que tenés que hacer en la noche es orar. Y en el día tenés que tomarte un tiempo para orar. Tarde, mañana y a mediodía oraré y le buscaré a Él y Él oirá mi voz. Amén. Él oirá mi voz, Él te va a oír siempre que sigas orando. Si no recibiste respuesta, seguí orando, tenés que insistir. Primer paso para usar la llave del reino para atar y desatar es pedir. El segundo paso es insistir. Y el tercer paso, que está bastante relacionado con insistir, pero va más allá, es perseverar. Perseverar, ser constante. Pero ya estoy cansado de orar por la misma cosa. No importa, seguí, perseverá. Daniel capítulo 10, versículo 12. Daniel, desde el primer día que dispusiste tu corazón fueron oídas tus palabras y si a causa de tus palabras yo he venido, le dijo el ángel a Daniel. 21 días habían pasado desde el primer día que Daniel había dispuesto su corazón. 21 días. ¿Por qué no había llegado el ángel? Porque en el mundo espiritual, ¿te suena? En el mundo espiritual se estaba librando una batalla. Una batalla que se pudo librar y que pudo vencer este ángel para llegar a Daniel porque Daniel perseveró. Tu oración ata y desata. La oración de Daniel ató a ese hombre fuerte que estaba obstaculizando la llegada de la bendición de Dios para Daniel, para que pudiera llegar. Hermanos, si no orás, no vas a tener ningún resultado. Y oración personal. Los pastores oran siempre por vos y podés pedir toda la oración que quieras, pero si no orás de manera personal, nunca vas a recibir lo que estás esperando de Dios. Viví de manera sobrenatural, viví orando. Amén. Cuando vivís orando, vivís de manera sobrenatural. Tus reacciones no son como las del mundo. Tus deseos no son los del mundo. Tus anhelos, tus planes no son los mismos que tiene el mundo. Porque Romanos 12:2 dice, no se conformen a este mundo, sino sean transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Tu entendimiento se renueva en la palabra de Dios y en la oración. Pastora, ¿no ha dicho nada nuevo? No he dicho nada nuevo.
pero he dicho algo que necesitas. Amén, gloria a Dios. No dejes de orar si querés vivir una vida de victoria, si querés vivir una vida sobrenatural, pero anda más allá de lo que hasta ahora habías tenido como concepto de oración. Muchas veces oramos como rezos, no porque sea una oración aprendida ni repetida, porque podemos repetir oraciones, pero muchas veces oramos como rezo porque parece que estamos haciendo una confesión milagrosa. La nueva era le llamaría mantra, una confesión que te ayuda a estar bien, una manera de sacarme lo que tengo adentro y desahogarme, y psicología se llamaría catarsis. No es nada de eso. La oración es entrar al mundo sobrenatural de Dios. Así que cuando te arrodilles mañana, pensá que no estás acá en la tierra. Pensá que aunque tus rodillas están apoyadas en el suelo, en la tierra, tu corazón, tu mente, tu alma, tu espíritu está a la diestra del Padre. Gracias, con Cristo, Señor. En Dios. Amén. ¿Te animás a orar de ese modo? A decir, estoy a la diestra de Dios. Dios mismo me está escuchando. Eso es lo maravilloso de la fe cristiana, que no necesitas a un santo ni a una María para poder llegar al oído de Dios. Vos mismo podés dar los pasos para llegar al oído de Dios y pedirle a Dios esa vida sobrenatural. ¿Para qué querés una vida sobrenatural? ¿Para qué querés una experiencia sobrenatural con Dios? Para aferrarte a ella y que nada, ni nadie, ni ninguna cosa que te pueda pasar en esta vida te alejen de Dios. Hay muchos testimonios de jóvenes que se fueron del camino del Señor y gracias a Dios volvieron. Y hoy son predicadores, y hoy son pastores y están sirviendo a Dios. Y tienen testimonios tremendos de cómo anduvieron en el mundo y cómo el diablo se rió de ellos y cómo Dios con su poder los rescató. Y es maravilloso escuchar esos testimonios. Pero yo tengo un testimonio que para mí es mucho más grande porque es mío. Nunca me fui del camino del Señor. Nunca dejé al Señor. Nunca. Porque viví una vida sobrenatural desde que tengo uso de razón. Amén. He vivido en el Espíritu desde que tengo uso de razón. No estoy diciendo viví una vida santa. Estoy diciendo viví una vida sobrenatural. Porque los pecados vienen sobre todos. No le creas al diablo que porque pecas no podés acceder al trono de Dios. Dios nunca dijo eso en su palabra. El Señor dice en su palabra, si hay algo que está mal en tu corazón, tenés abogado con Jesucristo, el Padre, Amén. Para que le pidas perdón al Señor y automáticamente el Señor te ve como a su hijo. Cuando entras al trono de Dios, Él ve a Jesucristo entrando. Así que nada ni nadie puede impedirte el acceso a esa vida sobrenatural que el Señor Jesús le gustó decirle vida abundante. Amén. San Juan capítulo 10, versículo 10, dice: el ladrón viene para matar, hurtar y destruir, pero yo he venido, dijo Jesucristo, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esa vida abundante es esa vida sobrenatural. Algunos confunden la vida abundante con la vida cómoda, y no es una vida cómoda, es una vida de sacrificios y es una vida de esfuerzo, pero es una vida de victorias, una vida de gozo, una vida de plenitud. Amén. Y estoy hablando de gozo, no de diversión, estoy hablando de gozo en las tormentas, de gozo en las peores pruebas de tu vida, de fortaleza en los peores momentos de tu vida. Esa es la vida abundante, esa es la vida sobrenatural. Cuando otro dice, yo no sé cómo puede estar así, y vos sabés que no sos vos, que es el Espíritu Santo que está en vos, que te fortalece, que te anima, que te levanta y que hace todo lo que vos necesitas que Él haga por vos, a veces sin necesidad de pedirlo. Porque cuando, así como el Espíritu Santo acostumbra a venir de repente a sus hijos, el diablo te cae de repente a veces. Y a veces no tenés tiempo de orar, pero el Espíritu Santo se encarga. El Espíritu Santo se encarga. Y el Espíritu Santo está aquí hoy y está con vos también. Así que vamos a hacer una oración. No sé si esto te ha dado sed de vivir una vida sobrenatural, de tener experiencias sobrenaturales. Yo te conté una de al menos 6 experiencias sobrenaturales que he tenido en mi vida. Algún día, si el Señor me lo indica, te las voy a contar también. Pero te conté la que me ha sostenido, la que siempre he mirado, la
A que siempre que he querido caer he dicho, pero yo sé lo que escuché. Yo sé dónde estuve, yo sé que estuve en el cielo ese día. Así que yo quisiera que vos le digas, Señor, yo quiero ser así fortalecida. Y cuando te pase, me tenés que contar. Vamos a orar. Gloria a Dios. Aleluya. Te adoramos, Señor. Señor, eres grande y poderoso. Gracias. Eres tan grande y poderoso, Señor. Cierto como el aire que respiro, cierto como la mañana se levanta, Aleluya. cierto como que le habla y me puede oír. Aleluya. Dios está Dios está aquí, aleluya. Dios está aquí. cierto como el aire que respiro, Oh, Rabasara, Bahaya, cierto como la mañana se Oh, Rabasara, levanta, Bahaya, Shore. cierto como que le hablo y me puede oír. Oh, Santo. Oh, Dios está aquí, cierto como el aire que respiro, aleluya. Gracias, Jesús. cierto como la mañana se levanta, tan cierto como que le hablo y me puede oír. Gloria a Dios. Santo, 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 Gloria a Dios. mi corazón te Yo adora. te invito a que sientas la presencia de Dios en tu casa ahora, en tu corazón, Solo sabes que Dios está ahí con vos. Santo Gloria a Dios. Jesús. Hay una persona, no ahora, una persona que va a mirar el video después. Y esa persona ha estado acariciando la idea del suicidio. Ha estado pensando que sería mejor estar muerto. Es una mujer que ha estado pensando que sería mejor estar muerta. También hay alguien que está escuchando ahora, que está viendo ahora, que tuvo estos pensamientos. El Señor te dice que deseches esos pensamientos, porque hay una vida mejor para poder vivir aquí en la tierra. Que deseches esos pensamientos en el nombre de Jesús, que te arrepientas de ellos, porque Él tiene para darte una vida abundante, una vida sobrenatural. Hay niños que tienen miedo. Hay niños que no pueden dormir, no se animan a dormirse de noche. El Señor dice a esos niños que Dios está con ellos. Que los ángeles están cubriendo sus camas y sus habitaciones. Los ángeles son seres divinos y amorosos que guardan y te guardan de todo mal. Dios está hablando a tu corazón ahora. Decirle, Señor, yo te recibo en mi corazón. Si no habías recibido al Señor en tu corazón, nunca decirle, yo te recibo en mi corazón como el Señor de mi vida. Te pido que perdones mis pecados, me arrepiento de haber vivido lejos de ti todo este tiempo. Te recibo en mi corazón. Te acepto como mi Salvador y mi Señor. Y te pido, Dios, que me anotes en el libro de la vida. Quiero ser tu hijo. Hay personas que tienen que reconciliarse con el Señor porque se habían alejado de Dios. Aún estando en la iglesia estaban alejados de Dios. Y el Señor te dice ahora
que Él nunca dejará de ser tu Padre, que siempre seguirá amándote y que siempre vas a tener su apellido. Así que decirle: Señor, estoy arrepentido de haberme ido de tu camino, de haberme alejado de tu cuidado y de tu amor. En el nombre de Jesús, recíbeme otra vez en tu seno, Señor. En el nombre de Jesús. Hay un joven ahora que había caído en la pornografía y que no había pedido perdón sinceramente a Dios. Hoy el Señor te dice que podés ser libre de eso, que todo lo que tenés que hacer es arrepentirte sinceramente y pedirle perdón a Dios, porque la pornografía no es un pecado que Él no pueda limpiar. Aleluya. Oh, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Él está aquí para alentarte. Él nunca te va a decir algo que no te aliente, nunca te va a decir algo que no te levante, nunca te va a decir algo que no te dé fuerzas para seguir adelante. Él está aquí para levantarte ahora. Él está aquí para extender tu mano, para que recibas no solo perdón, sino también salud. Recibas sanidad en esta hora. Los dolores de rodillas, hay personas que le duelen las rodillas, en el nombre de Jesús. Ahora reprendemos ese dolor y lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Hay personas que le duelen los pies, los tobillos, en el nombre de Jesús. Ahora reprendemos ese dolor y lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Hay personas que le duelen la nuca, en el nombre de Jesús. Reprendemos ese dolor ahora y lo echamos fuera en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Personas que tienen opresión en el pecho ahora, a causa de la presión alta, en el nombre de Jesús ahora, reprendemos ese dolor y esa opresión y lo echamos fuera, en el nombre de Jesús. Dolores de artrosis, de reuma, en el nombre de Jesús, lo echamos fuera ahora. Dolores de cabeza, en el nombre de Jesús, lo echamos fuera. Dolores de garganta, en el nombre de Jesús, reprendemos todo dolor de garganta, lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Dolores de hígado, de intestino, de riñón, en el nombre de Jesús, lo echamos fuera ahora. Por la sangre de Jesucristo hemos sido sanados, por sus llagas hemos sido curados. En el nombre de Jesús hay poder en Jesucristo, que se levantó de los muertos para traerte vida y vida en abundancia. Aleluya, cree en el Señor Jesucristo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ahora poné tus hijos en la presencia de Dios y decirle: Señor, los quiero salvos, Señor, los quiero sanos, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, declara a tus hijos bajo la sangre de Jesucristo, declara a tus hijos bajo salvación, en el nombre de Jesús. Oh, altísimo Dios, gracias, Señor, porque estás aprendiendo a abrir, amado mío, estás aprendiendo a abrir las ventanas y las puertas de los cielos. Oh, Señor, yo oro que un bautismo de fe caiga sobre tus hijos ahora. Un bautismo de fe sobre aquellos que su fe se había debilitado, su fe se había enfriado. En el nombre de Jesús, derrama un bautismo de fe ahora. En el nombre de Jesús. Aleluya. Te agradecemos, Señor. Todo don perfecto desciende del Padre de las luces. Todo don perfecto desciende de Dios. Y hoy el Señor te está llenando de sus dones. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Cuando estamos en el templo, siempre te digo: lleva esta bendición a tu hogar y empapá tu casa de esta bendición. Bueno, hoy te digo lo mismo. Quédate con esta bendición en tu casa. Ungí puertas, ventanas. Ungí las camas de tus hijos que no conocen al Señor. Ungí tu mesa, tus sillas y empapá tu casa de la presencia de Dios. Porque tu casa tiene que ser un lugar sobrenatural. Que el Señor te bendiga.